En este tutorial vamos a trabajar con unos casos especiales que aparecen cuando uno está determinando la dirección de los vectores resultantes, pero vectores que son básicamente la suma vectorial, resultado de la suma vectorial de otros vectores. Así que supongamos que tenemos el vector R, que es la suma de dos vectores. Pueden ser 2, 3, etcétera. Esto sería aplicado a cualquier número de vectores que se sume. Sabemos ya, por lo que hemos estudiado, que para conocer este vector R, primero debemos calcular Rx y Ry, que son sus componentes. Rx es la suma de todos los componentes que tengamos en el diagrama de vectores en la dirección de X. Y Ry es la suma de los componentes en la dirección Y. Y de estos dos componentes podemos determinar la magnitud usando la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado y el ángulo usando la tangente inversa de Ry sobre Rx. Mientras Rx y Ry sean números que sean distintos de cero, pues esto no es mucho problema. La calculadora va a dar un número que si localizamos el cuadrante donde está el vector, pues fácilmente podemos determinar cuál es ese ángulo en posición estándar. Pero hay unos casos especiales en donde Ry es 0 o Rx es 0. Y esos son lo que queremos estudiar. Así que vamos a los casos especiales. El primero que voy a considerar es el caso de Ry igual a 0. Así que cuando uno haga la suma de los componentes en X, este primer caso sería Rx, un número que es distinto de 0, pero el componente Y es 0. Pues aquí tenemos dos opciones. Si Rx es distinto de 0, Rx va a tener un valor que es o positivo o negativo. Si Rx es positivo, el ángulo va a ser entonces 0 grados. O sea que ZR va a ser 0 grados. Y si hacemos un dibujo para ilustrar ese vector, ¿verdad? Si lo queremos dibujar en un sistema de coordenadas, ese vector apuntaría hacia la derecha, porque su ángulo es 0. Así que el vector resultante sería este. Si Rx es distinto de 0 y es negativo, entonces el ángulo es 180 grados. Y si hacemos el diagrama, entonces este vector va a apuntar hacia la izquierda. Note que el ángulo sería 180 grados. En el caso de la izquierda, el ángulo es 0 grados. Así que este es el caso cuando tenemos que Ry es 0 y Rx, obviamente en el caso este, es distinto de 0. Vamos a ver el caso contrario. Vamos a asumir ahora el segundo caso, donde ahora Rx es igual a 0 y el componente Ry, que es el vertical, es diferente de 0. Pues como sucedió en el caso anterior, vamos a tener aquí
dos opciones. Primero, que considerar si RY es positivo. Si RY es positivo, el ángulo va a ser 90 grados. Y por el contrario, si RY es negativo, el ángulo va a ser 270 grados. De tal modo que si dibujamos, como hicimos en el caso anterior, dibujamos un sistema de coordenadas. En este caso, RY positivo quiere decir que el vector está en el eje de Y hacia arriba. Y note que el ángulo de 90 grados que estamos hablando es este. En el caso de RY negativo, el vector se coloca entonces apuntando hacia abajo. Y el ángulo sería 270 grados, que es este ángulo. Acá 90. Así que estos son los casos que podemos encontrar cuando uno de los componentes es 0. Así que ahora vamos a 4 ejemplos para ver cómo aplicamos esta idea. Así que el caso A, vamos a suponer que Rx es igual a 0, que nos dan estos resultados. Y Ry es 30. Para el segundo caso, Rx va a ser negativo 8, Ry va a ser igual a 0. Para el caso C, Rx va a ser 10, Ry va a ser igual a 0. Y para el caso D, Rx va a ser igual a 0, Ry va a ser igual a negativo 5. Así que comenzando por el caso A, note que Rx es 0. Y en este caso, Ry es positivo. Así que si Ry es positivo, este es el caso que estamos considerando. Por lo tanto, el ángulo debe ser 90 grados. En el segundo caso, en el caso B, Ry es negativo. Y note que Rx es negativo. Digo, Ry es 0, Rx es negativo. Si Rx es negativo, miramos aquí, Rx negativo, el ángulo es 180 grados. Para el caso C, Ry es 0. Note que Rx es positivo. Si Rx es positivo, el ángulo es 0. Así que ZR es igual a 0. Y finalmente, Rx es 0. Note que Ry es negativo. Si Ry es negativo, tenemos este caso. Y el ángulo es 270 grados.
Así que si alguno de los componentes del vector es 0, podemos utilizar, ¿verdad?, lo que aprendimos en este tutorial para identificar correctamente el ángulo al que está el vector resultante.